Ejercicio académico del análisis de la sentencia del 8 de julio del 2020, caso Petru versus Colombia, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hechos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos recibió una petición presentada por el colectivo de abogados José Alvela Restrepo y la Asociación para la Promoción Social Alternativa MINGA, en la cual se alega la responsabilidad internacional de la República de Colombia por supuestas violaciones de derechos humanos cometidas en prejuicio de Gustavo Francisco Petru Rego. El 30 de octubre del 2011, el señor Petru Rego fue elegido como alcalde mayor de Bogotá, cargo que ocupó entre el 1 de enero del 2012 y el 1 de enero del 2016. Durante el primer año del mandato del señor Petro, se estableció a través de diversos contratos y decretos que la empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y la empresa Aguas de Bogotá estuvieran encargadas de la gestión y operación del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá. El 14 de diciembre del 2012, días antes del vencimiento de los contratos entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y las operadoras privadas que se encontraban prestando el servicio público de aseo hasta ese momento, el señor Petro expidió el decreto 570, mediante el cual se decretó un estado de prevención o alerta amarilla y se ordenaron medidas que incluyeron la autorización del uso de automotores tipo volquetas y la implementación de un plan de emergencia para el esquema transitorio de prestación del servicio público de aseo. A pesar de ello, los días 18, 19 y 20 de diciembre del 2012, la ciudad de Bogotá enfrentó una crisis de recolección de basura, pues aproximadamente 5.841 toneladas de basura no fueron recogidas. Luego de la crisis, los operadores privados continuaron prestando el servicio de aseo en alrededor del 48% de la ciudad. En virtud de estos hechos, se conoció una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría y se levantaron cargos. El 9 de diciembre del 2013 se declaró responsable al señor Petro por participar en la etapa precontractual o en la etapa contractual en detrimento del patrimonio público o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley. También se le acusó de ejercer las potestades que su empleo o función le concedan para una finalidad distinta a la prevista en la norma otorgante y de proferir actos administrativos por fuera del cumplimiento del deber con violación de las disposiciones constitucionales o legales referentes a la protección del medio ambiente. Como consecuencia de lo anterior, el señor Petro fue sancionado con la pena de destitución de su cargo de alcalde de Bogotá e inhabilidad general para ocupar cualquier cargo público por el término de 15 años. Posición de las partes en el litigio. Parte peticionaria. La parte peticionaria argumentó que el Estado violó los derechos políticos en relación con el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, ya que el artículo 277.6 de la Constitución reconoce la facultad del procurador de disciplinar a funcionarios públicos y contempla como sanción la desvinculación del cargo. No obstante, conforme a los estándares interamericanos, una restricción a los derechos políticos debe efectuarse por un juez competente a través de un proceso penal. También añadieron que las sanciones impuestas en contra de la presunta víctima implica su muerte política. En cuanto a la inhabilitación que se encuentra suspendida, refirió que de ejecutarse y dada su edad implicaría que la presunta víctima nunca más podrá ser electo en un cargo público, destacando que esto impediría su participación en las elecciones presidenciales previstas para el 27 de mayo del 2018. Asimismo, se argumentó la violación del derecho a la igualdad por considerar que el proceso disciplinario en su contra por parte del Procurador General de la Nación ha sido el resultado de un ejercicio discriminatorio por expresiones políticas alternativas a las dominantes.
refirió que el Estado violó los derechos a las garantías judiciales y protección judicial en relación con la obligación de respetar los derechos y la igualdad ante la ley, porque el proceso al que fue sometido el señor Petro por la Procuraduría incumple las obligaciones internacionales del Estado. Se añadió que el proceso disciplinario al que fue sometida la víctima no cuenta con las debidas garantías en lo que tiene que ver con imparcialidad, presunción de inocencia, derecho de defensa, actividad probatoria y revisión. Refirió que es el procurador quien resuelve el recurso de reposición, por lo que no existe doble instancia. Finalmente, la parte peticionaria alegó la violación del derecho a la integridad personal de la presunta víctima. Indicó por una parte que la arbitrariedad del proceso disciplinario en su contra generó afectaciones de orden moral en la presunta víctima y su familia y que ha recibido consistentes ataques personales, amenazas y constante estigmatización fomentada por la Procuraduría. El Estado argumentó que no se configuró violación alguna de los derechos políticos o al deber de adoptar disposiciones de derecho interno, refiriendo que la facultad del Procurador General de la Nación para imponer la sanción de inhabilitación no desconoce el numeral 2 del artículo 23 de la Convención Americana y que la Corte Constitucional colombiana ha examinado dicha facultad y expresado su compatibilidad con dicho instrumento. El Estado también indicó que no se violó el derecho a la protección judicial porque existen recursos judiciales para controvertir las decisiones disciplinarias que afectan los derechos políticos, como lo es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado, que permite la suspensión provisional del acto administrativo cuando se cumplan los supuestos que allí se establecen. Añadió que también se han admitido excepcionalmente acciones de tutela en contra de decisiones que imponen sanciones disciplinarias. Consideraciones sustanciales de la Corte. El análisis del presente caso se realiza en el siguiente orden. Primero, la alegada violación a los derechos políticos. Segundo, la alegada violación a las garantías judiciales y la protección judicial. Y tercero, la alegada violación al derecho a la integridad personal. Teniendo en cuenta los derechos políticos, la Corte observa evidente que las sanciones de destitución e inhabilitación resultaron incompatibles con el artículo 23 de la Convención Americana, ya que las sanciones de destitución e inhabilitación del señor Petro no fueron impuestas por un tribunal penal mediante condena en firme como lo exigen los estándares indicados con anterioridad. Además, que la Procuraduría General de la Nación no es la autoridad adecuada para imponer sanciones severas de esta naturaleza, dado que las faltas disciplinarias en que habría incurrido el señor Petro Urrego no alcanzaron a constituir delito penal. La Comisión pone en consideración la reciente promulgación del artículo 5 de la Ley 1864, el cual sanciona con pena de prisión entre 4 a 9 años a quien sea elegido para un cargo de elección popular, estando inhabilitado por decisión judicial disciplinaria o fiscal. Esta norma, al validar que la inhabilitación pueda ser impuesta por vía disciplinaria o fiscal, resulta contraria al artículo 23 de la Convención Americana y por lo tanto, como se indicará en las recomendaciones, constituiría otra violación de los derechos políticos del señor Petro Urrego, quien no han sido inhabilitados mediante un proceso penal con condena en firme como lo exige la Convención. Finalmente, la Comisión no deja de notar que la defensa principal del Estado colombiano es que la Corte Constitucional ya analizó la posibilidad de que el Procurador General de la Nación inhabilite por la vía disciplinaria y estableció que la misma no viola la Convención Americana. Al respecto, la Corte recuerda que es a los órganos del sistema interamericano a quienes les corresponde interpretar la Convención Americana y por lo tanto determinar si dicha interpretación judicial es conforme a dicho instrumento internacional.
En el presente caso, la determinación de la Corte Constitucional, invocando el artículo 23 de la Convención, resulta incompatible a la luz de dicho artículo, tal como ya determinaron ambos órganos del sistema interamericano en el caso López Mendoza versus Venezuela, y se reitera en esta oportunidad. En cuanto a la alegada violación a las garantías judiciales y protección judicial, la Corte recuerda que en el presente caso, en los dos procesos disciplinarios que impusieron sanciones e inhabilitación a la presunta víctima y en uno de ellos su destitución, tanto los pliegos de cargos como la sanción disciplinaria fueron emitidas por el mismo órgano. La Comisión observa que en el presente caso cumplir ambas funciones en ambos procesos de formular cargos y luego de ello proferir una sanción resulta problemático frente a la garantía de imparcialidad, particularmente desde el punto de vista objetivo, ya que implicó que la autoridad disciplinaria se formara previamente una idea sobre los hechos y la manera en que estos encuadran en determinada causal disciplinaria. La Comisión observa que el diseño conforme al cual la misma autoridad que formula cargos es la que decide sobre la responsabilidad disciplinaria y la forma en la que operó en el presente caso con la imposición de sanciones severas, concretamente la inhabilitación de 15 años y la destitución de un alcalde electo por voto popular, generó en la persona procesada una carga desproporcionada de demostrar a la misma autoridad que formuló los cargos por considerarlos acreditados que no incurrió en los mismos. Esto resulta también contrario al principio de presunción de inocencia aplicable a todo proceso sancionatorio. En segundo lugar, la Comisión recuerda que la presunta víctima interpuso un recurso de reposición en contra de la decisión sancionatoria del 9 de diciembre del 2013. Único recurso procedente contra el fallo de única instancia que emite el Procurador General de la Nación. Sin embargo, la Comisión observa que dicho recurso, conforme a la ley, es resuelto por la misma autoridad que dictó la sanción, enfatizando que el derecho a recurrir implica un examen por una autoridad distinta y de superior jerarquía, por lo que el recurso de reposición no satisface uno de los requerimientos mínimos del artículo 8.2. Por otra parte, la Comisión observa que con posterioridad a la negación del recurso de reposición, el 31 de marzo del 2014, la presunta víctima presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho del acto administrativo sancionatorio. Sin embargo, transcurridos más de 3 años y 6 meses de su interposición, el mismo recurso no ha sido resuelto. Teniendo en cuenta la igualdad ante la ley y la protección judicial, la Comisión observa que la alegada aplicación selectiva y discriminatoria de la potestad disciplinaria con base en la afiliación política del señor Petro se habría materializado al imponer la sanción disciplinaria del 9 de diciembre del 2013. Por lo que la legislación debía permitir presentar pruebas sobre este extremo luego de la sanción, bien sea en la propia vía administrativa o a través de la demanda judicial. La Corte no deja de notar que la información que permitiría probar dicho alegato se encuentra esencialmente en poder del Estado. Así, en el presente caso, el señor Petro no pudo contar con las pruebas que le hubiesen permitido desarrollar en la vía administrativa su alegato de discriminación. En cuanto a la alegada violación al derecho a la integridad personal, la Corte recordó que la mera amenaza de que ocurra una conducta prohibida por el artículo 5 de la Convención, cuando sea suficientemente real o inminente, puede en sí misma estar en conflicto con el derecho a la integridad personal. Sin embargo, consideró que en el caso no había sido acreditada la participación estatal, ya sea de manera directa o por aquiescencia, en las supuestas amenazas que el señor Petro recibió después que le fueran impuestas las sanciones disciplinarias de la Procuraduría, concluyendo que tampoco es posible establecer un nexo causal entre la imposición de la sanción disciplinaria del 9 de diciembre del 2013 y las reacciones presuntamente amenazantes que dicha sanción pudo haber generado en redes sociales por parte de terceros.
Decisión. En consecuencia, la Corte concluyó que el Estado es responsable por la violación al artículo 23 de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento y por la violación a los artículos 8.1 y 8.2 en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento. ¿Qué ha pasado después de la sentencia con las víctimas y en el caso a nivel general? Luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictara medidas cautelares a favor del señor Petro, este pudo terminar su mandato en la alcaldía de Bogotá y se lanzó como candidato presidencial en el año 2018. Su principal contrincante fue el actual presidente Iván Duque, contra quien perdió tanto en primera como en segunda vuelta. Luego de este proceso continuó con su vida política desde el Senado de la República y actualmente durante las elecciones legislativas del presente año fue proclamado como único candidato a la presidencia por los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica que integran la coalición política Pacto Histórico. En cuanto al caso a nivel general, en una noticia emitida por el diario El Colombiano titulada "Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Procuraduría no cumple con el fallo en el caso Petro", publicada el 29 de diciembre del 2021, se conoció un documento emitido por la Corte el día 25 de noviembre del 2021, en la cual expresa que la ampliación de la nómina del Ministerio Público no cumple con las disposiciones contempladas en el fallo que condenó al Estado colombiano por la destitución administrativa del entonces alcalde Gustavo Petro. Afirma que la Procuraduría continúa reteniendo la facultad de imponer sanciones de destitución e inhabilitación a funcionarios públicos democráticamente electos, contraviniendo lo previsto en 2 artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Expresa también el documento que se encuentra pendiente que el Estado adecue la normativa interna que faculta a la Procuraduría General de la Nación para imponer sanciones de destitución e inhabilitación a funcionarios públicos democráticamente electos y se solicita que en su siguiente informe presente información al respecto. Por su parte, la Cancillería le afirmó al diario El Colombiano que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha efectuado un llamado de atención al Estado colombiano por presuntos incumplimientos en el caso de la sentencia que falló a favor de los derechos políticos de Petro. Por el contrario, resalta que en referencia al documento en cuestión, la Corte profirió una resolución de supervisión de cumplimiento en el que reconoció los avances del Estado en el cumplimiento de la sentencia internacional que fuera proferida el 8 de julio del 2020. Por otra parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores manifiesta que el Estado ha cumplido en su totalidad y dentro de los plazos establecidos en las órdenes correspondientes a pagarle la indemnización a Gustavo Petro por el daño inmaterial y pagar a las 2 organizaciones representantes de la víctima las cantidades fijadas por concepto de reintegro de costos y gastos.